¿Qué es entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre. En ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado, o receptor. El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su vez, cerrando la entrevista. A continuación desarrollaremos los dos tipos principales de entrevistas. Entrevista estructurada y estandarizada. En el primer caso hablamos de una entrevista formal y estructurada, también llamada estandarizada, que se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada donde se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y para un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se le está preguntando. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas pues no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano. De todas formas, esta metodología tiene beneficios así como también algunas desventajas que serán detalladas a continuación. En primer lugar, si hablamos de ventajas proporcionadas por esta tipología, la información es fácil de interpretar favoreciendo el análisis comparativo. El entrevistador no requiere tener mucha experiencia en la técnica ya que es cuestión de seguir el cronograma de preguntas. En segundo lugar, si tenemos en cuenta las desventajas que se dan, podemos hablar sobre las limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surja en la entrevista, ya que, al no permitirse que el diálogo fluya naturalmente, es muy complicado que estas cuestiones se den. Entrevista no estructurada y libre. En el segundo caso hacemos mención a una entrevista no estructurada que es la clara oposición de una entrevista estructurada por diferentes motivos. Es flexible y abierta ya que, por más de que haya un objetivo de investigación, que es lo que rige a las preguntas, no se espera que sus respuestas se vean compuestas de un contenido ordenado y con cierta profundidad. Si hablamos del rol que le toca al entrevistador, afirmamos que él es el encargado de elaborar preguntas pero, a diferencia de la entrevista formal, no debe seguir un cronograma de orden sobre la forma de llevar las preguntas y la formulación de las mismas. Este tipo de entrevista tiene muchísimas ventajas como por ejemplo, al ser readaptable y libre se logra la generación de un clima ameno que habilita la profundización sobre los temas de interés. De todas formas, no todas son ventajas ya que al requerirse de mayor tiempo, porque los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Asimismo, el entrevistador requiere ser una persona con una gran técnica e informada en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones para profundizar y dialogar. Hay que aclarar que dentro de este tipo de entrevista nos encontramos con una subdivisión de tres. Entrevista a profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada. Entrevista a profundidad. Una entrevista en profundidad es básicamente una técnica basada en el juego conversacional. Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. Entrevista enfocada. Se puede decir que la entrevista enfocada, es una entrevista en profundidad pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Entrevista focalizada. Resultado de imagen para significado de entrevista focalizada. La entrevista focalizada es una entrevista estructurada que valora si los candidatos cuentan o no con las competencias que se requieren para el puesto de trabajo.